Bien, vamos a continuar con nuestras catequesis de revisión de la misa, el rito, los componentes de la misma y ir entendiendo cada detalle que, bueno, no hemos revisado muchísimos, pero el, el, el centro, la esencia, para que nosotros tengamos en nuestros corazones este conocimiento, en un momento dado tenemos que enseñarlo a los demás. Habíamos llegado hasta entender por qué decimos el credo y hacemos nuestra profesión de fe. A continuación, lo siguiente que viene es la intercesión, la oración de intercesión. Em, es muy probable que ustedes reconozcan la frase, roguemos al Señor y Señor escucha nuestra oración, que son las palabras que pronuncia el sacerdote cuando hacemos las intercesiones generales de la misa. Después del credo y como conclusión de la liturgia de la palabra, la comunidad reza unida, pidiendo a Dios por diversas necesidades. Esta parte de la misa tiene varios nombres, como oración de los fieles, intercesiones generales, oración universal o peticiones. Como enseña la instrucción general del misal romano, en la oración universal u oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios que ha recibido en la fe y ejerciendo el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece oraciones a Dios por la salvación de todos. Es muy importante que en las misas celebradas con el pueblo exista de ordinario esta forma de oración para que se ofrezcan súplicas por la Santa Iglesia, por los que gobiernan con autoridad sobre nosotros y por los agobiados por diversas necesidades por toda la humanidad y por la salvación del mundo entero. Esto dice las instrucciones generales del misal romano en la página 69. Bien, ¿qué entendemos nosotros por intercesión? Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la intercesión se llama también intercesión de los santos y consiste en pedir en favor de otro a Dios. La intercesión nos conforma y nos une a la oración de Jesús, quien intercede junto a Dios Padre por todos los hombres, en especial por los pecadores. En el momento de la intercesión nos unimos con la Madre de la Intercesión, quien está allí al pie de la cruz del sacrificio, en el altar. Y con ella, quien toma nuestras oraciones, las presenta al Señor Jesús y Él pues lo hace al Dios Padre tierno y misericordioso. Bien, posiblemente la más poderosa oración de intercesión que nosotros podamos hacer es esta. Esta es una oportunidad incomparable de pedir en oración. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos de antemano a saber cómo vamos a presentarle a nuestra mamá y a nuestro Señor Jesús en el momento más grande del día que vamos a vivir, que es la Santa Eucaristía, estas oraciones. Ahí está Jesús vivo, ahí está el sacerdote que nos ayuda y nos une, está nuestra Madre Santísima y estamos nosotros. Es un momento solemne como no hay ningún otro. No compara nuestros altares en la casa. Este altar es el altar donde Jesús mismo se sacrifica en cuerpo, alma y divinidad. Por lo tanto, es una oración que ocupa una escalada importantísima en su nivel de importancia. Cuando nosotros nos unimos a esta oración con todo el corazón, el poder que tiene esta oración no tiene comparación.
Porque el Señor dijo, donde hay dos unidos que me piden, mi Padre se los concederá. Por lo tanto, estamos allí una comunidad reunida con el sacerdote, con la Madre Santísima y el Señor Jesús vivo, presente con nosotros. Bien, entonces, una vez que hemos entendido esta parte y entendiendo que rezar juntos como cristianos ha formado parte de nuestra vida desde el principio, rezar por las necesidades de la Iglesia y del mundo es una costumbre cristiana primitiva. San Pablo le dijo a Timoteo, ante todo, pues, ruego que se ofrezcan súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos, por los reyes y por toda autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda devoción y dignidad. Estas oraciones traen paz al mundo. Cuando pedimos paz en este mundo convulsionado, este es el momento más importante porque no es una intercesión personal, es que unidos rezamos y pedimos por todo el mundo, nuestras comunidades, nuestros líderes, los gobernantes. Así entonces, entendemos que esta parte de la misa se remonta desde las primeras descripciones de ella, incluida en los textos de San Justino el Mártir. Las denominaciones intercesiones generales y oración universal nos instruyen sobre la composición de estas oraciones. Se reza de forma general por las necesidades más variadas, siguiendo el esquema de orar por las necesidades de la Iglesia, por los poderes públicos y la salvación del mundo, por los que sufren algún tipo de dificultad y por la comunidad local. A menudo la intercesión final incluye oraciones por los difuntos, aunque se prevé que estas oraciones sean generales. Generales no significan difusas, significa que abarcan todo el universo y toda la iglesia. La instrucción general del misal romano señala que para una celebración particular como una confirmación o una boda, la serie de intenciones puede referirse entonces más estrechamente a la ocasión particular. Después de la serie de peticiones, la oración de los fieles termina con la oración conclusiva que dice el sacerdote pidiéndole a Dios que acepte nuestras peticiones. Como indica el nombre de oración de los fieles, desde los primeros tiempos los miembros bautizados de la congregación, los fieles, participan en esta oración. Antiguamente los que no estaban bautizados eran despedidos después de las lecturas y la homilía para que pudieran seguir estudiando y prepararse para ser recibidos en la iglesia. Con el tiempo esto cambió, pero realmente esto nos indica que hasta cierto punto la oración de intercesión de los bautizados, de los que vivimos el sacerdocio a través del bautizo, tiene una fuerza y una gracia más grande, porque somos aquellos que tal vez ya tenemos la lección dada con el Espíritu Santo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto solamente es un razonamiento. Solo Dios puede saber cómo y a quién en su oración de intercesión, que debe ser con el corazón, Él concede la gracia. Pero el Señor Jesús nos ha dicho que nuestras oraciones son poderosas, incluso cuando dos personas se ponen de acuerdo en lo que van a pedir. Por lo tanto, imaginémonos que nuestra oración en la iglesia, todos unidos, ¿qué poder tendrá? Debe ser muy grande el poder. Es muy importante que instruyamos a nuestras familias y a nuestros hermanos y que cuando vayamos a hacer la oración de intercesión, todos en común acuerdo, pongamos todo nuestro corazón y la fuerza de nuestro espíritu en pedir estas oraciones. Así entonces, preparamos
este momento importante de la oración de los fieles y de esa manera también en nuestro corazón cómo deseamos orar por el mundo en este momento. Siempre escuchemos atentamente las oraciones que el sacerdote pronuncia o la persona que lee las oraciones en la congregación y une tu corazón a esta oración universal. Ya concluida la liturgia de la palabra, nos preparamos para la transición a la liturgia de la Eucaristía. Estas no están separadas, estas van siempre unidas. Ya hemos hablado de esta unidad cuando reflexionamos acerca de la homilía. Ahora escuchemos a un par de nuestros papas más recientes, cómo piensan ellos acerca de esto. La instrucción general del misal romano dice que la misa consta en cierto modo de dos partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, las cuales están tan íntimamente unidas entre sí que forman un solo acto de culto. Porque en la misa se extiende la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, y en ella los fieles han de ser instruidos y refrescados. Tal vez las dos partes principales de la misa parezcan obvias, pero ¿cómo es que están tan estrechamente interconectadas? ¿Cómo se relaciona la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía? Con dos ejemplos. Ambas nos fortalecen para comprender nuestra fe y vivirla en el mundo, y ambas nos llevan más profundamente a la verdadera unidad con Cristo. El Papa San Juan Pablo II reflexionó sobre cómo la unidad de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía se remonta a la iglesia primitiva. Sabemos bien que desde los primeros tiempos, dijo él, la celebración de la Eucaristía ha estado unida no solo a la oración, sino también a la lectura de la Sagrada Escritura y al canto de toda la asamblea. En consecuencia, desde hace mucho tiempo se puede aplicar a la misa la comparación hecha por los padres de la Iglesia con las dos mesas, en que la Iglesia prepara para sus hijos la palabra de Dios y la Eucaristía, es decir, el pan del Señor. Esta imagen de las dos mesas nos ilustra que somos alimentados de dos maneras principales a través de la misa: a través de la escucha de la palabra de Dios para nosotros y a través de la presencia verdadera de Jesús en la Eucaristía. Como hemos reflexionado antes, a través de las Escrituras, llegamos a conocer a Dios tal como se nos revela. Aprendemos quiénes somos como pueblo suyo y aprendemos a vivir nuestras vidas en Él y unos con otros. Como veremos a lo largo de la misa, en la Eucaristía nos nutrimos de un modo único, mediante la presencia real de Jesús y su morada con nosotros a través de la Sagrada Comunión. Nuestro Señor nos alimenta de dos maneras maravillosas. Así se refirió el Papa San Juan Pablo II con respecto a la expresión de las dos mesas que los padres dejaron en la tradición de la Iglesia al expresarse de estas dos fases de la misa. El Papa Benedicto XVI, reflexionando sobre estas dos mesas de la liturgia de la palabra y de la liturgia de la Eucaristía, subraya la unidad entre ellas. En primer lugar, es necesario reflexionar sobre la unidad inherente al rito de la misa. Tanto en la catequesis como en el modo mismo de la celebración, hay que evitar dar la impresión de que las dos partes del rito están simplemente yuxtapuestas. Existe un vínculo intrínseco entre la palabra de Dios y la Eucaristía. De la escucha de la palabra de Dios nace o se fortalece la fe. Leer Romanos 10:17. En la Eucaristía, el Verbo hecho carne se nos da como alimento espiritual. Así, de las dos mesas de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo,
La iglesia recibe y da a los fieles el pan de vida. Por tanto, se ha de tener siempre presente que la palabra de Dios, leída y proclamada por la iglesia en la liturgia, conduce a la Eucaristía como a su fin connatural. Yo he estado pensando un poco en esto y me atrevo a decir cómo lo veo yo. Em, yo lo veo así. Esto es un banquete. Y en todo banquete se prepara alimento y se consume ese alimento. ¿A dónde se prepara el alimento? En el hogar, en el fogón, en la cocina, donde siempre hay una mesa. Esa es la mesa donde reunimos los ingredientes, ponemos todo lo que vamos a mezclar juntos para preparar el pan, la comida que vamos a servirnos. Y luego, con mucho amor, lo llevamos a esta segunda mesa, donde presentamos el banquete y nos servimos todo este alimento. Claro está que no hay una división, porque esto es nada más un proceso que no puede ser separado. No hay banquete si no se preparó con amor en un hogar, donde se instruyó cuánto de ingrediente, cuánto tienes que hacer de prepararte, de amasar, de cocinar por un tiempo privado, propio. Esto es lo que constituiría la preparación nuestra para ir a la misa, la predisposición, el confesarnos, el estar limpios, el bendecirnos, el estar con el sacerdote durante todo el momento y luego escuchar la palabra, y es como que ya metemos al horno a preparar el pan y cuando está listo lo llevamos a la mesa del banquete, donde el Señor se convierte pues en carne viva y sangre viva para nosotros consumirlo en la forma más maravillosa que él pudo haberse imaginado. Eh, Esto da, creo, así fácil el entendimiento de que una cosa no está separada de la otra. En la liturgia de la palabra está la receta exacta de cómo nosotros nos preparamos para estar listos a hacer alimento nosotros mismos dentro de esa hostia que se va a consagrar. Porque en el momento de la Eucaristía y la consagración, nosotros nos hacemos uno y nos ofrecemos como hostia viva dentro del sacrificio que el Señor está realizando. Y entonces, pues, todo esto va unido en una sola acción. Bien. Reflexionemos acerca de esto, pero más importante de todo esto es que reflexionemos cómo experimentamos la liturgia de la palabra como alimento. Recomendable es leer a Ezequiel 3:1-3, en el que el Señor le ordena a Ezequiel que coma un rollo. Medita sobre la imagen de las mesas dispuestas para un banquete como una manera de despertar tu apetito de adoración mientras te preparas para la misa. Bien, esto nos lleva entonces a iniciar el paso siguiente, que es iniciar la parte de la liturgia de la Eucaristía, continuando con nuestro caminar a través de esta jornada del entendimiento de la misa, llegamos a la liturgia de la Eucaristía. Bien, cuando hemos sido niños, hemos ido a misa, algunos ya no tan niños, empezamos a acudir a la misa en nuestros años de adultez, empezamos viendo que había muchas cosas que ponían en el altar y un orden de cómo debían de estar. Así entonces entendimos que cada parte de la misa tiene un trasfondo y un significado importante, incluso de los gestos rápidos y a veces silenciosos en esta parte de la misa. Descubrimos que hay paños especiales, cálices brillantes, velas, pan,
vino y agua, entre otras muchas cosas. Todas ellas servirán para algo, y con las palabras de Cristo, el pan y el vino se convertirán en Cristo mismo, su verdadero cuerpo y sangre, su verdadera presencia con nosotros. Por lo tanto, es tan importante toda esta preparación. Y esto es algo que tenemos que prestarle mucha atención y observarlo e ir realmente venerando cada paso, porque todo esto lleva a la adoración máxima de la Eucaristía cuando el Señor esté vivo con nosotros. ¿Qué enseña la instrucción general para el misal romano? En la última cena, Cristo instituyó el sacrificio y el banquete pascuales, por los cuales el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la iglesia cada vez que el sacerdote, representando a Cristo Señor, realiza lo que el Señor mismo hizo y entregó a sus discípulos para que lo hicieran en su memoria. En efecto, Cristo tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed y bebed, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en memoria mía. De ahí que la Iglesia había organizado toda la celebración de la liturgia de la Eucaristía en partes que corresponden precisamente a estas palabras y acciones de Cristo, las cuales son: en la preparación de las ofrendas, se llevan al altar el pan y el vino con agua, es decir, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos. En la plegaria eucarística se da gracias a Dios por toda la obra de la salvación y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por la fracción y por la comunión, los fieles, aunque son muchos, reciben del único pan el cuerpo del Señor y del único cáliz la sangre del Señor, del mismo modo que los apóstoles lo recibieron de manos del mismo Cristo. Página 72 de las instrucciones generales del misal romano. Entonces, estas partes de la liturgia de la Eucaristía, eh, vamos a incursionar a la Enciclopedia Católica para analizarlas un poquito más. Dice la Enciclopedia Católica: la liturgia de la Eucaristía, parte esencial del sacrificio, incluye la preparación del altar, la preparación de las ofrendas, pan, vino y agua son llevados al altar, las ofrendas de dinero y ofrendas para los pobres inclusive. El canto del ofertorio se canta durante esta preparación. El sacerdote se lava las manos. Una invitación a la oración es rezada por el sacerdote. Sigue la plegaria eucarística, que es una oración de acción de gracias y de santificación, y el centro de la celebración eucarística. Esta oración, la plegaria eucarística, contiene el prefacio, que expresa la acción de gracias en nombre de todo el pueblo de Dios. La aclamación, que es el Sanctus, que es recitada por el sacerdote y el pueblo o cantada. La plegaria eucarística, que la hace el sacerdote. Las invocaciones por la iglesia. La epíclesis, la narración de la institución y consagración del pan y del vino con las palabras de Cristo. El cumplimiento del mandato dado por Cristo a la iglesia de continuar este misterio del sacrificio, llamado anamnesis, permanentemente. La ofrenda de la víctima a Dios Padre en el Espíritu Santo. Las intercesiones por los vivos y los difuntos y por los fieles presentes. La doxología final y el amén conclusivo. Realmente es todo un índice. Aunque este listado pueda parecer complejo, vamos a desglosar cada sección brevemente de una en una para que podamos entender la importancia de cada parte en la misa y su importancia para nosotros. A medida que recorramos las partes de la liturgia de la Eucaristía, recuerden que todas estas piezas o partes tienen un gran propósito.
nuestro camino hacia la verdadera presencia de Cristo en el altar durante la misa. La preparación del altar. Después del credo y las intercesiones, para los que utilizamos una postura de oración en pie, nos sentamos mientras tienen lugar los preparativos para la liturgia de la Eucaristía. Como enseña la diócesis de Peoria, antes de que Jesús se sentara con sus discípulos para celebrar la última cena, dio instrucciones de que se hicieran diversos preparativos. Preparativos tales como asegurar y preparar una habitación, hacer el pan y comprar el vino. Todo necesitaba hacerse antes de que este evento sagrado pudiera tener lugar. Lo mismo ocurre cuando celebramos la misa. Normalmente hay música durante los preparativos, ya sea instrumental, del coro o un himno común. La música en este momento debe ayudarnos en nuestra preparación próxima para la liturgia de la Eucaristía, puesto que estamos a punto de participar en la celebración de la Cena del Señor. La música puede ayudarnos a estar más preparados en la oración y con la mentalidad adecuada. Los cantos en general durante este momento de la misa son más lentos en el tempo y más fluidos en las palabras. Se calculan así para ayudarnos a prepararnos para la liturgia de la Eucaristía. Cantar y escuchar música de meditación puede ayudarnos a prepararnos para orar y meditar sobre el misterio más hermoso que tenemos ante nosotros, el único sacrificio perfecto de Jesucristo ante el Padre se hace presente a su esposa la Iglesia, y el pan y el vino se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Además de la preparación del pueblo, ¿qué ocurre con el sacerdote y los monaguillos y qué están haciendo en el santuario? La instrucción general para el misal romano nos recuerda que ciertos elementos son necesarios para la liturgia de la Eucaristía. Echemos una revisión a cada material brevemente. Se necesitarán de 2 a 6 velas encendidas, un crucifijo sobre o cerca del altar. El altar debe estar cubierto por un paño blanco. El misal, que es el gran libro rojo con todas las oraciones que reza el sacerdote. Este libro contiene palabras en tinta negra y roja. Las palabras en negro son las que dice el sacerdote y las palabras en rojo son instrucciones para el sacerdote sobre lo que tiene que hacer, cómo y dónde ponerse, cómo hablar, qué gestos hacer con los brazos, etc. Debe haber un corporal, que es un paño blanco cuadrado que se despliega y se coloca sobre el altar. Como viene de la palabra que significa cuerpo, corporal, tiene sentido que el cuerpo y la sangre de Cristo se hagan presentes sobre este paño durante la misa. Debe haber un cáliz. Este cáliz especial está hecho de materiales preciosos, metales, generalmente chapados en oro o plata, porque usamos los materiales más preciosos que tenemos para honrar a Jesús verdaderamente allí en su preciosísimo cuerpo y sangre. Debe haber un purificador, que es un paño blanco largo y estrecho que se utiliza para limpiar el borde del cáliz. Una patena, este elemento que parece un plato pequeño, también puede estar chapado en oro o plata y se utiliza para la hostia grande que el sacerdote sostiene durante la plegaria eucarística. En algunos lugares se utiliza un plato chapado en oro más profundo que se suele llamar patena de plato. Hay un copón. Se trata de otro elemento chapado en oro o plata que tiene una tapa a juego y que contiene las hostias más pequeñas. Cuando las hostias se reservan en el sagrario, normalmente se guardan en el copón. Hay otros materiales que se pueden ver dependiendo de las costumbres locales de la parroquia. Hay un palio. Se trata de un paño blanco cuadrado
reforzado con cartón que se utiliza para cubrir el cáliz. Esta cubierta evita que moscas, insectos o polvo puedan entrar en el cáliz. El velo de cáliz se trata de una funda de tela para el cáliz. No solo puede proteger el cáliz cuando no se usa, sino que también ayuda a realzar nuestro sentido del misterio velado. El cáliz, velando el cáliz de nuestra vista hasta que se acerque el momento del Santísimo Sacramento. Los velos del cáliz pueden combinar con el color de las vestiduras del sacerdote o ser siempre de color blanco. Hay una bolsa. Esta bolsa, que suele ser del mismo color que el velo del cáliz, se coloca encima del velo del cáliz y se utiliza para guardarlo. La patena. Las patenas de comunión son platos con asas que los servidores sostienen durante la comunión. Sirven para recoger las partículas de la Eucaristía que pueden caer de la hostia o para ayudar a recoger una hostia que pueda caerse accidentalmente. Todos estos son los artículos básicos que utilizamos para la liturgia de la Eucaristía, cada uno con una finalidad y un significado. No es de extrañar que los monaguillos a veces parecen estar revisando una lista de verificación en sus mentes para asegurarse de que tenemos todo lo que necesitamos. La próxima vez que participemos en la misa, prestemos más atención a la preparación del altar. Mientras permaneces en oración, mira si puedes identificar los materiales descritos y ver qué papel desempeña cada uno a medida que continúa la liturgia de la Eucaristía. Existe un poema hermosísimo que yo les recomiendo leerlo. Es un poema que se llama Mis anhelos ante Jesús escondido en su prisión de amor, de Santa Teresa de Lisieux, en el que se compara ella misma con los diversos materiales utilizados en relación con la Eucaristía. Y es muy hermoso la forma en que ella lo va describiendo. Seguro es una oración que todos gustaríamos hacer. Bien, esto incluye los materiales básicos para la celebración de la liturgia de la Eucaristía. Entonces ahora pasan la cesta del ofertorio. Para muchas personas la palabra ofertorio puede hacernos pensar simplemente en las ofrendas de dinero que depositamos en la cesta de la colecta. Si bien es cierto que eso forma parte del ofertorio típico de los domingos, este también un momento espiritual importante para unirnos a la ofrenda que está sobre el altar. En la iglesia primitiva, los detalles prácticos de esta parte de la misa han sido diferentes en distintos momentos de la historia. En algunas épocas las ofrendas solían ser cosas que la gente traía de sus casas. Aún ahora, la gente traía todo tipo de comida junto con pan y vino y regalos para los pobres. Aún se hace ahora. Todos estos regalos se reunían y se clasificaban. El pan y el vino se utilizaban para la misa. Parte de la comida y el dinero se entregaban al sacerdote para su sustento, y el resto de la comida y el dinero se repartía entre los pobres. Así se hace aún mismo, igual que en los primeros tiempos, en muchísimas parroquias. Esta parte de la misa se trataba de ofrendar y dar. En estos días, para simplificar el ofertorio, los ujieres recogen dinero. Este dinero sigue simbolizando nuestra ofrenda, lo que damos a Dios por la misa. El pan, el vino, las velas se compran para la misa con este dinero. El templo se sostiene con este dinero. El sacerdote se sostiene con este dinero. Lo que damos para cubrir las necesidades del sacerdote y el mantenimiento de la iglesia, y lo que damos para cubrir las necesidades de los pobres y los menos afortunados, está incluido dentro de esta colecta. Así es importante también revisar nuestra colecta, puesto que tenemos que pensar las necesidades que nuestra iglesia, el templo, tiene, y que después de cubrir las necesidades, tenemos que ayudar con las obras de caridad.
Muchas veces decimos no tenemos tiempo para hacer obras de caridad ni maneras, pero aquí tenemos una magnífica manera de poder hacerlo, porque estamos entregando nuestra ofrenda a personas que están dedicadas a distribuir ese dinero en ese sentido. Debemos retirar de nosotros ese pensamiento egoísta de que, ¿qué harán con esto? Yo lo necesito más, o yo puedo hacer mi caridad con lo que tengo o cuento, y no necesitan ellos mi contribución. Pero en realidad, si fuera así, el Señor no hubiera permitido que en su misa se hiciera una colecta de ofrendas. Así no solamente ofrecemos nosotros dinero, que es parte lamentablemente sustancial en el mantenimiento y en el soporte de nuestra iglesia. Y es muy importante que nuestro corazón vaya en esa ofrenda. Así, junto con la colecta, se traen el pan y el vino y el agua en algunos lugares, igual como en los tiempos de la iglesia primitiva. San Justino, en su libro allá en el año 150, describió esta parte de la misa diciendo simplemente: se traen el pan, el agua y el vino. Las ofrendas son traídas por los fieles, ya sean los ujieres, los familiares que han pedido la intención de la misa u otros feligreses. Quien trae las ofrendas representa a toda la congregación, presentando nuestras ofrendas a Dios. Y mientras estamos haciendo estos dones prácticos o materiales durante esta parte de la misa, no debemos pasar por alto la oportunidad de ofrecer también nuestros dones espirituales. La Madre Teresa de Calcuta era conocida por pedir a los sacerdotes que dejaran espacio en la patena para sus intenciones. Un sacerdote también la recordaba diciendo que ponía su corazón en la patena para que estuviera cerca de Jesús en la misa. Si pensamos en esta parte de la misa, ofreciendo los dones que tenemos en acción de gracias y en unión con Jesús, es cierto que una de las mejores ofrendas que podemos hacer somos nosotros mismos. En esta línea, entendemos que junto con Cristo ofrecemos todo lo que somos y todo lo que poseemos, todo lo que hemos hecho o intentamos hacer. Ofrecemos nuestra memoria, inteligencia y voluntad, nuestra familia, profesión, aficiones, éxitos, sufrimientos, fracasos y preocupaciones, y nuestras aspiraciones, alegrías y esperanzas, y comuniones espirituales. Ahí en ese momento, todas esas comuniones espirituales deben ser colocadas en la patena. Todos aquellos actos de amor, pequeños o grandes, que realizamos ayer o desde la última misa que tuvimos, las podemos hacer una realidad de ofrenda en este momento. Entonces, como en verdad nunca hemos pensado en el ofertorio de esta manera, pues personalmente lo digo, los animo a que así lo hagan, en incluir su ofrenda espiritual personal junto con lo que eches en la cesta, porque es una manera de unirse espiritualmente a las oraciones que el sacerdote ofrece en el altar, y una gran manera de profundizar nuestra unidad con la ofrenda perfecta que es Jesús. Así es. Entonces, aprovechemos este momento de la misa cada vez que participemos. Y de alguna manera, una vez al año, realicemos una revisión de nuestra riqueza material o financiera, aunque sea un centavo, lo que dimos durante el ofertorio. Compárala a la ofrenda que hiciste con los diversos gastos de tu vida. Pídele a Jesús que te ayude a identificar en dónde puedes ser más generoso. Además de tu ofrenda económica,
considera cómo Jesús puede estar invitándote a dar de ti mismo a la vida parroquial de otras maneras. Piensa en la evangelización. Piensa en las misiones a las cuales a través del apostolado de los Sagrados Corazones Unidos el Señor nos ha llamado a realizar. Piensa cómo puedes ser un misionero del Espíritu Santo. Piensa cómo puedes trabajar en el grupo de intercesión, en el misterio de ornamentos del altar, en el misterio cualquiera que sea dentro de la parroquia. Esa ofrenda es muy grande y muy bien apreciada por nuestra Madre Santísima y nuestro Señor. Así entonces, ¿alguna vez has tenido el privilegio de representar a la congregación presentando las ofrendas durante la procesión del ofertorio? Dale gracias a Dios por esta experiencia si no supiste hacerlo en el momento en que te lo pidieron. Si no es así, reza para tener la oportunidad de hacerlo e infórmate en tu parroquia sobre todo cómo puedes participar en la procesión del ofertorio. Es un hermoso ministerio, hermanitos, y muy importante que tengamos en la historia de nuestra vida por lo menos alguna vez haber sido partícipes de ser ofrenda y participar de la ofrenda en una misa. Bien, hasta aquí llegamos hoy nuestra revisión. Si hay alguna pregunta, hermanitos, pues aquí estamos para contestarlas. Espero que hayamos aprendido detalles importantísimos que nos ayuden a madurar como buenos católicos y como serios apóstoles de los últimos tiempos en entrenamiento. ¿Podrían tal vez algunos de ustedes que son participantes de la misa contar sus propias experiencias con respecto a esos ministerios que ustedes ejercen dentro de sus parroquias? Hermanita Cintia, buenos días. Buenos días. Bueno, ciertamente tengo es una consulta un poquito diferente de lo que usted nos ha informado. Em, es bien interesante saber qué significa eh, cada cosa que hay allí, ¿no? En el altar, cada elemento, ¿no? Cada elemento que hay allí en el altar y todo lo que se hace. Siempre estoy muy atenta realmente y voy aprendiendo, ¿no? Me gusta mucho sentarme frente al altar para ver todo ese movimiento. Es demasiado rico e interesante. Más, en este momento tengo una pregunta con respecto al día de mañana, que ya es el día de la Navidad, el, el nacimiento del niño Jesús, pero el día de Navidad, pasado mañana 25, ¿no? Es día miércoles Sí. y es un día de ayuno para nosotros. Más es un día también de compartir en familia. ¿Ese día hacemos ayuno o ese día el ayuno está levantado? Por supuesto que el ayuno está levantado, hermanita. El ayuno, nosotros regularmente somos llamados a hacerlo los viernes, los jueves opcionalmente, los sábados primeros y pues los miércoles, ¿no? Pero en el catecismo de la iglesia y está contemplado los tipos de ayuno, las diferentes formas de ayuno y está estipulado que en las solemnidades, que son fiestas de la iglesia, el ayuno, por supuesto, está levantado. Sí, no hay ayuno ni el día 24, que es la vigilia del Señor, ni el 25, que es el día ya es que Él está nacido. Sí. Porque, sí, así es. Así que tranquila, usted puede preparar su banquete con toda tranquilidad. Y respecto al 1 de enero, ¿es igual? Bueno, el 1 de enero sí es una solemnidad, así que también queda levantado el ayuno. Si usted lee las publicaciones diarias que hacemos, los días que no hay ayuno, no ponemos la foto que dice ayuno.
sí. Y significa que esos son los días que no tenemos ayuno. Pero ya que usted hace esta acotación, veo que tal vez la mayoría no entienden lo que significa. La vamos a poner para estos días donde no necesitamos ayunar, vamos a ponerle una X roja encima para que se entienda, porque tal vez la oración pueda no ser bien interpretada en ese sentido. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, es que yo soy como que bien así con gringolas, no, miércoles nada de comida, viernes nada de comida. Veo, o sea, en ayuno siempre, esos 2 días. Entonces, anoche me preguntaba yo, Dios mío, ¿será que puedo o no puedo? Bueno, gracias por responderme. Bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? Hola, buen día. Buen día. Primero, pues agradecer y felicitar por sus enseñanzas que nos edifican y nos fortalecen en lo que es el conocimiento de las partes de la Santa Misa. Yo tengo dos, una petición y una pregunta. La primera, que es la petición. Esto que está usted grabando y que nos alimenta, lo puede subir o lo podemos imprimir, lo que ustedes nos está compartiendo, para tenerlo como un material específico que a lo mejor en algún momento, como usted lo acaba de decir, se da una evangelización o un servicio dentro de la parroquia. Se puede compartir estas charlas tan bonitas, tan edificantes, para que otros más lo conozcan y lo compartan. Esa es una. La otra es, tengo yo una duda. Eh, las ofrendas que se ponen durante el ofertorio que ofrece ya uno en dinero o en especie, ¿es correcto que se le pida al sacerdote o a la iglesia que esas limosnas queden en unas capillas o ermitas o en otros lugares donde se esté construyendo eh, específicamente otra capillita? Por ejemplo, hay una parroquia, la parroquia es de la colonia, es digamos la que pertenecen las demás capillitas o ermitas donde se estén construyendo, estén en mano negra o estén apenas iniciándose para dar el servicio, sobre todo los domingos, cuando no es común que el lugar tenga la celebración dominical cada 8 días, sino hay algunas partes donde por la cuestión de la lejanía o por la cuestión del sacerdote, solo la hacen cada un domingo sí, un domingo no. Entonces mi duda es esa. eh, ¿Es correcto quedarse o pedirle al sacerdote que les deje la limosna, el diezmo? Y la otra, cuando las personas que no hacen o no quieren o no les gusta dar o no pueden dar un ofrecimiento en el ofertorio, durante el ofertorio de la misa, ¿qué implicaciones hay sobre eso pues para trabajar o a lo mejor sea una falta de caridad o qué sé yo? ¿Me podría un poquito explicar esa parte? Gracias. Bien. Em, Vamos a contestar esta pregunta que tienes acerca del ofertorio. Y sí, se pueden compartir, las subimos en el YouTube, están en nuestro canal de YouTube, casi todas. Me faltan todavía un par más de subir, pero poco a poco lo voy haciendo, hermanita. No tengo un PDF hecho porque realmente mi tiempo no me permite hacer un PDF. Yo ya quisiera, ¿no? Me tomaría mucho tiempo. Realmente tomo las partículas, escaneo los llamados de amor y saco los segmentos en los sitios donde menciono el documento original. Tal vez sí es posible tomar los audios y hacer los textos, sí es posible. Una vez que terminemos, prometo que voy a tratar de manejar esa parte, pero por ahora sí se pueden compartir y están en el YouTube. em, Están alineadas en una lista agrupados en una lista que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.
Y pues ahí a las órdenes. Con respecto a la ofrenda, a todos nos puede ocurrir a veces que pasamos a misa, entramos y nos damos cuenta que no cargamos ni un centavo en el bolsillo. Y pues es doloroso cuando pasa la ofrenda y bueno, el pedido de la ofrenda y no tenemos nada que ofrecer. Pero el Señor sabe. Aquí tenemos que tener muy claro que el Señor sabe justamente lo que ha ocurrido y lo que pasa. Así que no debe haber una carga en nuestros corazones si tal cosa ocurre. El Señor sabe si tú tenías y no lo hiciste. El Señor sabe si tú podías más y no lo hiciste. El Señor sabe que diste todo lo que tenías a pesar de que lo necesitabas para otra situación. Todo eso limpia tu alma, te santifica o te dará horas de purgatorio, porque no es un pecado mortal, pero sí es una falta a tu deseo como quisiera hacer ofrenda, ¿verdad? Ofertar, darte a ti mismo en todo. Si no hay egoísmo de tu parte, eso no significa ningún problema, pero siempre el Espíritu Santo nos habla y el Señor nos deja en nuestro corazón, impregnado desde nuestra creación, saber diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y a veces cuando uno siente esa puya de la conciencia, es tal vez nuestro ángel guardián que nos está diciendo, descuidada, te viniste y no te fijaste si tenías para la ofrenda, ¿verdad? Todas estas cosas se suscitan, pero si no tenemos para ofrenda física, material, de dinero, tenemos tanto más que ofrendar allí que nuestra vida misma puede ir dentro de esa patena. Así que, como María Teresa de Calcuta, que decía, dejen un espacio allí para mi corazón porque lo voy a poner allí, etcétera. Y por último, con respecto a lo que tú puedas pedirle o no al sacerdote, que parte de la ofrenda se la adjudique a algún sitio necesitado. Bien, tú puedes pedirle, no cabe duda. Que él pueda hacerlo o no es lo que no sabemos. Porque no sabemos, las iglesias, las parroquias muestran, porque es derecho público y lo publican, las recaudaciones, los gastos, ¿y qué quedó? ¿O qué falta? La mayoría de las iglesias que yo voy y veo en el boletín, el presupuesto, que creo que lo presentan cada 3 o 6 meses, todas las iglesias están en déficit. No alcanza lo que los hermanitos contribuimos para todos los gastos de la iglesia. Porque pensemos cuánta inflación, cuántos gastos han incrementado, cuánto ha incrementado el costo de las velas, del vino, de los trajes del sacerdote, de la mantelería. Se rompió la silla, son descuidados, tiran cosas, ensucian las bancas. Somos terribles, ¿verdad? Todo ese mantenimiento va en esa ofrenda. Y pues por eso nuestras iglesias a veces se ven muy pobrecitas, porque falta dinero, falta capacidad de trabajo, de contribución. ¿Ve? Pero el Señor está allí. Y pues si estoy segura que todo sacerdote, si tiene un balance positivo, donde él está bendecido con una congregación que contribuye efectivamente, fuertemente, no creo que tenga duda en hacerlo. En general, mi entendimiento es que en las diócesis, la diócesis cataloga las necesidades de misa y de los sitios donde hay, cuántos sacerdotes hay, y cuando la comunidad crece en número, tratan de asignar un sacerdote y crear una nueva parroquia en ese sitio. Pero tú te refieres a pequeñas capillas rurales a donde el sacerdote llega cada 2 semanas. Creo que
como esta pequeña parroquia o esta pequeña capilla, habrán muchas entonces en ese vecindario, en ese área. Entonces todas están necesitadas. Más bien pienso que deberíamos de tratar de encontrar allí una forma de trabajar nosotros como apóstoles de los últimos tiempos. Tal vez coger todo lo que en nuestra casa no nos sirve y ponerlo en venta en un día de la semana y recaudar ese dinero y llevárselo a la capilla para que ellos puedan crecer y levantarla. Hablar con esa pequeña comunidad y hacer formas de recabar dineros, rifas, ventas de comida, pedirle a las personas que nosotros conocemos, que tienen posibilidades, etcétera. Diría yo que debería ser parte del movimiento cristiano, el ministerio, de al ver esa necesidad siempre y claro, coordinándola con el sacerdote. Pero tú le puedes preguntar y tal vez él diga sí tengo y no, y me sobra o no tengo. Seguro en el corazón guarda él ese pedido. A que lo pueda concretar, no lo sé, porque todo depende de las economías de esa parroquia. Y bueno, entonces, coordinando con él, esta parroquia, este sitio, esta capillita necesita ayuda, Padre, guíeme a ver cómo podemos hacer para ayudarla y con él juntos trabajarlo. Estoy segura de que va a dar muchos frutos de esa manera. Espero que esto te ayude un poco con eso y pongámoslo en oración. A la hora de la oración de intercesión, pídele al Señor que provea para esa pequeña capilla que crezca y que dé frutos para él. Y ofrécele tu cooperación para ese trabajo. Y el Señor va a venir corriendo con la madrecita a buscar ayuda y apoyarte. Así que adelante, hermanita, que tiene usted allí una linda obra por hacer. Gracias. Por aquí, por donde vivo, estaba pasando eso y yo tenía esa duda. Dije, qué es lo correcto y cómo integrarse o apoyar? Y ahorita esta plática ya me aclaró muchas cosas para, ahora sí que para informar y para integrar alguna situación en favor de ese lugar. Ese Ya lugar. sabes que el enemigo ataca en todo y hay mucha división y desinformación y falta de apostolado, precisamente. Hay Así es. quienes tienen y quienes no, y así hay mucha, yo creo que es en general, pero como usted dice, vamos a ofrecerlo en la intercesión de nuestro Señor y que venga corriendo a nosotros a ayudarnos, que Sí, nos ilumine o que nos ilumine así en es. su obra. Eh, Gracias. no hay de qué, hermanita, con todo amor. Y una última sugerencia que yo le diría es, aunque sea de papel o cartulina pintada o impresa, ponga una cruz gloriosa en un sitio que no tiene que ser grande e inmenso dentro de esa capillita. Y usted verá a los Sagrados Corazones Unidos trabajar ahí. Póngalo con fe y pídale al Señor y a nuestra Madre. Y ese Muy es bien, gracias por esa sugerencia, así será. Gracias. bien. Bien, hermanitos, nos vamos a continuar mañana con el ofertorio del agua y del vino y seguiremos trabajando con esta tarea hermosísima que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Adelante, paz y alegría. Vamos preparándonos para estos días hermosísimos que vamos a tener durante esta semana. Paz y alegría. Gracias, hermanita Cintia. Bendecido día para todos. Amén. Bendecido día, hermanitos.